Ruteros, llegamos a Medellín, una ciudad que no estaba en nuestros planes, pero que al final nos sorprendió a todos. En este video te mostraremos nuestra experiencia de esta ciudad, qué tan diferente es a Cali y Bogotá y todas las cosas buenas y malas que nos sorprendieron. Ruteros, y apenas tenemos algunas horas caminando por las calles de Medellín y nos encontramos ahora en la avenida El Poblado. Y algunas cosas que inmediatamente llamaron mi atención fueron el tráfico. El tráfico, aunque es bien tupido como en Bogotá, aquí como que corre un poco más. Y otra cosa que me ha llamado bastante la atención es que a pesar de que estamos en plena ciudad, hay mucho, pero mucho verde. Donde quiera que caminamos vemos plantas y eso como que hace que la ciudad sea mucho más bella porque le da más color, más vida y no sé, le da un toque especial. Ahora, otra cosa que me está encantando es que veo la ciudad completamente limpia, al menos por donde he caminado hasta ahora. Y no sé por qué, pero hasta ahora la he sentido un tanto más segura que Cali y que Bogotá. Y no sé si es en toda la ciudad porque aún no hemos recorrido lo suficiente, pero vamos a ver qué más podemos encontrar. Mientras nos movíamos de un lugar a otro, presenciamos como un bus se pegó demasiado a otro carro. Y al ver cómo se desmontó el afectado, pensábamos que esto se iba a salir de las manos. Sí le dio. Al final lo dejaron así y cada uno siguió su camino. Ruteros, por aquí nos encontramos caminando por el barrio Manila. Este barrio es conocido porque está lleno de hotelitos, hostales y todos los demás, así que a los mochileros como que le encanta estar por aquí porque aparentemente se presta para eso. Si tú eres un mochilero o simplemente estás buscando un lugar donde quedarte que sea económico o bueno de precio, el barrio Manila. Ese es el place to be. Miren eso ahí, qué chévere se ve. ¡Wow! Ahora, hablemos del clima de esta ciudad, porque no es por nada que a esta ciudad se le llama la eterna primavera. O sea, si vas a Cali, por ejemplo, el clima es súper caliente. Si vas a Bogotá, es frío. Aquí como que tú tienes una combinación de ambos climas. ¿Por qué digo eso? Claro, nunca tan frío como Bogotá, hasta que yo sepa, pero en el día se mantiene un poquito caliente, un poquito cálido, pero mientras va cayendo la noche, como ahora, refresca. Y refresca de tal manera que es agradable, que se presta para correr, que se presta para salir, para de pronto hacer ejercicio. Me encanta el clima de Medellín. Mientras tanto, vamos a dirigirnos a una de las zonas más visitadas por los turistas que vienen a Medellín. Bueno, ruteros, aquí nos encontramos en la estación de metro de Medellín, específicamente en la estación El Poblado. Y bueno, parece que es hora pico porque eso está lleno de gente por acá. Y vamos a ver en un momento cómo se ve el metro, cómo es acá. Ah, espera, se nos olvidó decir algo. Como no somos de acá, invitamos a una amiga para que nos ayude a recorrer esta hermosa ciudad. Anita Fronteras. Mientras tanto, aquí están listos para comprar los tickets. Así que vamos a ver cómo funciona todo esto. Bueno, yo ahorita tengo 25.000 pesos, le voy a meter 50.000. Wow. Que acá. Aprovechar todo aquí. Hay que aprovechar todo. Entonces, miren, saldo completo 75.000 pesos y finalizar. La máquina no hace devolución de dinero, así que pendiente con eso. ¡Nos fuimos! ¡Claro! Bueno, ruteros, como yo trabajé en el metro, creo que ese es el tema ideal para yo tratar. Y puedo ver que la estación está sumamente limpia, la gente está esperando tranquilito acá. Aquí pueden ver claramente cómo viene el próximo tren, el siguiente, el tercero. O sea, señores, está señalado muy bien. Creo que Medellín se merece algunos puntos extras por la limpieza y todo lo que han estado haciendo acá. Realmente se ve muy bien, muy cuidado. Y aquí se ve cómo lo cuidan porque mira, aquí se le están dando mantenimiento a los equipos y a todas las cosas que están por acá. Aquí acabamos de entrar al metro y está súper lleno, claro, es hora pico. Y le preguntaba a Anita cómo funciona, cuál es el costo del metro para los locales. Y ella me decía que las personas que van a su trabajo, por ejemplo, es muy normal que los empleadores le paguen un subsidio y se llama subsidio de transporte. Así que para muchos de ellos posiblemente es bien económico porque el trabajo se lo paga. Ahora, si tú eres un turista, por ejemplo, y quieres tomar el transporte y tú lo comparas con el precio de un taxi o un Uber, te sigue saliendo aún más barato tomar el metro. Y con respecto a la sensación de seguridad, hasta ahora yo me siento completamente seguro. Así que hasta ahora, punto positivo para el metro de Medellín. De lo contrario,
Como pueden ver, aquí el metro es bastante completo, o sea, va de norte a sur. Y claro, también tenemos que recalcar de que Medellín es la única ciudad de Colombia con un metro. Y ellos en los próximos años van a seguir construyendo para seguir ampliando las zonas en las cuales el metro va a pasar. O sea que con respecto al transporte público, estamos bien de ese lado del mundo. Chévere, chévere. Y caminando por aquí, por el metro, me doy cuenta de que volvimos a Latinoamérica, porque la vida aquí empieza bastante temprano. Todo lo contrario a los países que yo he estado en Europa. Aquí la vida ya a las 6 de la mañana ya está comenzando. Las personas se están alisando para ir al trabajo. A las 7 de pronto ya quizás hay hora pico o está empezando la hora pico, porque todo el mundo aquí comienza a trabajar bien tempranito. Tú ves a las personas en la calle vendiendo comida porque hay que desayunar. A mí me gusta esa vida, como que empieza bien tempranito, como que te da más el día, aprovechas más el día. Bueno, algo que pueden ver que es muy interesante y muy extraño para nosotros y que no lo hemos visto en ningún otro lado es que tienen como una casilla y se está llenando y nos vamos a quedar atrás. Así que vayan caminando, que es para esperar el siguiente metro. Bueno, y como ustedes ven, para hacerlo de una forma más ordenada, yo dije, ay, las personas van a ver salir y no van a caer encima. Mentira, salieron del otro lado. Qué chévere. Bueno, ruteros, ya llegamos a lo que es San Javier. Se nota que esta zona es muy, pero muy diferente a la zona en que estábamos ahorita, porque en la zona que estábamos había muchos edificios modernos, muchas cosas así, y aquí podemos ver que es completamente diferente. O sea, ya se nota más un poquito tipo barrio. Por acá se puede encontrar mucho más vendedores ambulantes y cosas así. Y desde acá, miren eso, se ve el teleférico. Pueden ver por allá cómo el teleférico va, así que probablemente nos estaremos montando por allá más adelante. Ruteros, y los desayunos aquí son prominentes. Podríamos decir que aquí se desayunan como campesinos, porque desayunan bien fuerte. Aquí desayunan, por ejemplo, con un buñuelo, papas rellenas, algo que le llaman el calentado, que es arroz con frijoles, habichuelas, para los que saben lo que es habichuelas, y con un huevito al lado, deditos de quesos y un sinnúmero de cosas, y todo como para empezar el día con mucha, pero mucha fuerza. Porque claro, para trabajar hay que darle duro. Y hablando de desayuno, aquí comenzamos con un buñuelito y una empanada rellena de Papacarne. papacarne. Escuchamos esto y es una empanada sumamente completa. Tiene papa, vegetales, carnecita, también lo que es maíz, que es lo que está hecho aquí la masa. Bueno, interesante, muy interesante esta comida. Pero para ver todo lo que estamos probando por aquí, por Medellín, tienen que verse el video de Anita. Ahí hicimos un video donde probamos de todo. Si quieres saber cuál fue nuestra opinión de todo lo que probamos, Vayan al canal de Anita. Y después de darnos esas Arturitas bien rico, desayunar así bien pesado, aquí tenemos lo que es una malta. Salud. Una malta totalmente colombiana. Vamos a darle ese soro. Está riquísima, refrescante totalmente. y después de haber desayunado así tan rico y tan fuerte, estamos preparados para irnos para la Comuna 13. Porque venir a Medellín y no pasar por ahí es como que tú, no sé con qué comparártelo, pero ya tú me entendiste. Así que vamos a arrancar, vamos a coger un bus y vamos directo para la Comuna 13. Y como pueden ver, eso es totalmente turístico. Aquí vienen personas de toda parte del mundo. Imagínate personas de Francia, de México, de donde sea que tú creas, desde ahí llegan personas a este lugar. Y ahorita te voy a contar el por qué este lugar se ha hecho tan famoso. Ahora que vamos a subir al autobús, aquí estamos sentados y como ven, lo mejor, una de las mejores cosas de este viaje es que estamos andando gratis prácticamente. Porque Anita dijo, yo pago, yo soy la mujer del flow, la mujer de... Las mujeres facturan. ¡Ah! Oye, me agarró Shakira y le robó el título. Ella está facturando. No, lo que pasa es que a la visita hay que tratarla muy bien Ah. y ustedes son bienvenidos a Medellín cada vez que quieran. Ustedes saben que sí, así que bienvenidos. Y todos los que quieran venir, vengan también. El mes que viene vengo con una maleta para 2 meses. ¿Estás preparada? No, no estoy preparada. Pero prepárate. Medellín, prepárate, porque está haciendo muy, pero que muy lindo. Bueno, ruteros, como le había dicho, esta zona se ve completamente diferente. Pueden ver que aquí es mucho más barrio. Las casas no son tan modernas como las son en el centro donde estuvimos. Ahora, aún así, se ven bastante bien cuidadas. Imagínate que tú llegas a una ciudad y que tú no la conoces y tú quieres conocerla y no tienes mucho dinero. Lo mejor que tú puedes hacer es coger un bus como eso. Te lleva por todos los caminos, vas conociendo. Si tienes preguntas, en vez de pagarle a un guía, le preguntas a la persona que tienes al lado, que seguro que va a ser un local también. Sí. Y créeme, vas a conocer, te vas a informar y de manera muy económica. No me digan rata, pero puede funcionar. En mi canal yo empleo mucho eso, coger transporte público. Sí, de hecho a la gente le gusta mucho mi canal por eso, porque yo les digo
sitio que busca agarrar, todo eso. Por eso, o sea, es bien, está muy bien, es una alternativa bien económica y que te va a funcionar. Mira, aquí nosotros vamos montados y lo único que nos falta es una musiquita. Y si no hay música, la hacemos nosotros. Así que, mira, allá te la ponen. Ay, dale, deja la huella, que me gusta la cole. Ya ves lo que te dije, no hay que coger un guía. Hazlo tú, haz tu fiesta tú solo. ¡Chofer! ¡Seguro! ¡A la guagua, dale duro! Y mira el panda que está aquí al lado, ¿sí o no? Sí. Hay que hacerlo uno solo, claro que sí, ¿verdad? Claro que sí. Cuéntame, ¿qué te ha gustado de Medellín? Me ha gustado mucho la comida y los cerros, las vistas de la ciudad. Es muy bonito. ¿Y cuál comida es la que más te ha gustado? Creo que la bandeja paisa. La bandeja paisa. Sí, hay muchas cosas en la bandeja paisa y es muy interesante. Oye, a todo el mundo le está gustando la comida, así que... Ruteros, estamos aquí en la Comuna 13. Bueno, lógicamente desde que tú entras aquí hay guías que quieren ofrecer sus servicios y van a existir un poquito. Así que si quieres ayudar a la comunidad, puedes hacerlo, puedes venir, puedes pagar por un guía. Nosotros simplemente queremos grabar algo rápido y después seguir porque tenemos demasiadas cosas que hacer hoy. Así que no tomamos un guía, pero por acá, señores, esto está lleno de gente, súper colorido. Voy a mostrarle ahora un poquito más. Ahora, espera. No podemos pasar por la Comuna 13 sin hablar un poco de su historia, porque este lugar no es como cualquier otro que puedes visitar en esta nación. Se puede decir que era uno de los barrios más peligrosos de Colombia. Era tanto que en esta zona encontrar cadáveres en las calles se había convertido en algo normal. Todo esto se debe a que la ubicación de la comuna era ideal para el transporte de armas y de sustancias ilícitas, por lo cual diferentes grupos como bandas criminales, guerrilleros y paramilitares se peleaban por el control de la zona, a tal nivel que la policía no solía entrar a este lugar, imagínense. Pero si hay algo que se puede decir es que hoy en día la Comuna 13 es completamente diferente, pues como pueden ver se ha convertido en un atractivo turístico que prácticamente se ha convertido en una parada obligatoria para todo el que visita Medellín. Al caminar por aquí pueden ver colores por todas partes, comida, productos artesanales y mucho más. Y todo esto no solo es una experiencia para aquel que visita la comuna, o sea, para turistas como nosotros, sino que también es una fuente de trabajo para muchos de los que viven aquí. Ahora empezamos aquí a subir las escaleras. Según tengo entendido, lo que más hay es escaleras. Así que vamos a ver qué es lo que vamos a encontrar allá arriba. Vamos a bajar toda la grasita que nos comimos en la mañana. ¡Se le va a salir ese huesito! Ruteros, y eso que nosotros nos venimos súper temprano y que para poder disfrutar un poquito rápido y seguir. Y ya ustedes pueden ver la cantidad de personas que se están moviendo por aquí y apenas son las 10:30 de la mañana. O sea que si quieren disfrutar de esto al máximo y poder caminar un poquito al mismo tiempo, tienen que venir bien tempranito porque eso aquí es un boom. Bueno, ruteros, aún hay cosas muy interesantes que queremos mostrarte de esta comuna, pero antes hablemos de otras cosas que nos llamaron la atención al recorrer las calles de Medellín. Ruteros, y algo que me ha impresionado bastante sobre la ciudad de Medellín es que hay unas cuestas arriba, unas colinas terribles. Miren esta, y eso que esta es pequeña. Miren ahora cómo vamos cuesta abajo. Y una ventaja de tener esas lomas o esas calles cuesta arriba es que las vistas son impresionantes. O sea, no sé cómo explicártelo, es algo que tienes que verlo, pero aparte que son impresionantes, lo más hermoso que yo encuentro hasta ahora es cuando todo oscurece. En un momento te estaremos mostrando esto de lo que estoy hablando. ¿Qué es lo que pasa cuando el sol desaparece aquí en Medellín? Pero antes hablemos de otras cosas que llamaron nuestra atención. Medellín para mí se parece que es una ciudad bastante progresista. O sea, se ve que es una ciudad que está en desarrollo y eso lo podemos ver, por ejemplo, en esas grandes torres que están detrás de mí. Y no solamente son esas, sino que hasta ahora por las zonas que nos hemos movido, que es como por el centro, hay muchísimas torres y hay como muchísimas personas de muchísimas partes del mundo, lo cual me da a entender a mí de que la gentrificación por aquí también está dando bastante fuerte. Como por ejemplo, estábamos en un centro y se veían puros y puros gringos. Y hablando con uno de nuestros amigos locales, él nos comentaba que han habido muchas zonas que, por ejemplo, zonas bastante buenas, pero que las personas no tenían tanto
menos ingresos, hoy en día esas personas fueron como desplazadas para darle espacios a esos gringos, a esas personas que venían del exterior con más dinero y creaban casas aún mucho mejor, o sea, más lindas, un poco más parecidas al lugar de donde ellos vienen, y eso hace que las personas nativas que tenían menos ingresos entonces sean desplazadas a otro tipo de zonas. Una de las cosas que me estoy dando cuenta es que en Medellín, y puede ser que en Colombia completo, son como muy amigables con las mascotas. Las personas tienen perros, gatos y no sé qué más. Eso es lo que más yo he visto. Pero me llama bastante la atención porque no sabía que en Latinoamérica había una cultura tan fuerte como esta. Lo que a mí más me llama la atención, que lo he visto tanto en Cali, Bogotá y acá en Medellín, es que no hay perros callejeros. O sea, en la República Dominicana estamos acostumbrados a ver perros, lo que llaman allá viralata. O sea, que están sin dueño, vagando por las calles, y aquí no. He entendido que acá lo toman, lo cuidan o lo llevan a un lugar para que las personas lo puedan adoptar, y es increíble porque, o sea, es algo que no estoy acostumbrado. Cada vez que pienso en Latinoamérica, por la imagen con la que he crecido, muchas veces pienso en que sí vamos a encontrar este tipo de cosas, y aquí para nada. O sea, que aquí saben cuidar a los animales. Otra cosa que me ha encantado acá en Medellín son los centros comerciales. Este centro comercial se llama El Tesoro. Yo no soy mucho de centros comerciales, pero al caminar por acá puedo ver que son hermosísimos. Ahora, para que entiendan un poco por qué es que me encantan esos centros comerciales, es justamente porque, aparte de que hay algunas cosas interesantes acá que voy a contarle más adelante, es que tienen en cada lugar como un centro bastante grande, y siempre la decoración es muy bonita. Esa decoración de flores me llama tanto la atención y me ha encantado hasta ahora, soy sincero. Bueno, ahora mismo estamos en Firehouse y mire, esta es nuestra primera cena. Tenemos aquí de entrada unos nachos que se ven bien deliciosos, pero con picante, me da miedecito porque yo no como picante, y unas canasticas de papa con diferentes quesos, y creo que es tocineta. Esto se ve riquísimo. Y esto, de que esta piña colada, qué rico. Mira, me están pasando bebidas aquí, cosas que no sé dónde voy a coger. Primero quiero probar una soda de lichi, que en mi vida había escuchado eso. Está buenísimo. Buenísima la recomendación. Eso me lo recomendaron por ahí. Como ustedes escuchan, estamos en Medellín. Se escucha así, sabrosito, buenecillo. Bueno, espero de que esto no pique, ya que tiene jalapeños, ¿no? Vamos aquí. Estamos comiendo unos nachos que tiene chile dulce, que en mi vida había probado, y está riquísima. Y ahora vamos a coger una canastica de papa. No soy muy amante de la papa, estoy como un poquito como cansada, pero vamos a ver. Ay, que le falta un. Mira cómo sale el queso. Riquísimo. Así como dijo Julia hace un rato, aquí a las mascotas se le da su importancia. Miren esto. Es una tienda llamada Kinky, que claro, cuando yo escucho Kinky yo pienso en otras cosas. Por ejemplo, aquí tienen ropa, aquí pueden ver cosas de leather. Señores, mira, cuidan a las mascotas, pero bien. No es que me encantan los animales, bueno, sí me encantan los perros, pero toman demasiado tiempo, por eso no tengo uno. Pero se ve que aquí realmente le dan su atención y que hasta hay un mercado para eso. Pero eso no es todo, porque acabo de pasar por un lugar que no solamente tiene cosas para perros, pero también para otros animales. Bueno, un animal en específico, para el caballo. Bueno, ruteros, aquí nos encontramos en una tienda muy interesante, se llama Al Torno. Y acá venden, bueno, tienen cosas para perros, pero lo que más me llamó la atención es esto, que venden cosas para caballos, que es algo que no te esperas en un centro comercial. Así que miren por acá, miren qué interesante. O sea, si eres amante de caballos, tienes caballo, lo que sea, puedes venir acá, darte el gusto que quieras, ver. Y no solamente eso, sino que acá también tienen por lo que son sombreros, pueden ver acá, estilo cowboy. Así que para aquellos que le encantan esas películas de cowboy, pueden venir acá y vivir esa parte de ese sueño que tienen ustedes, tal vez. Muy llamativo. O sea, por eso les estoy diciendo que esos centros comerciales acá en Medellín tienen algo diferente a los otros centros comerciales que hemos visitado hasta ahora. Y esto es una prueba de eso. Una de esas cosas que a mí más me ha encantado desde que hemos llegado acá a Medellín es lo que se ve allá al fondo. Y es una vista impresionante. Es prácticamente, o sea, que estás a cierta altura y si miras a la distancia, en medio de esa montaña ves todas esas luces de las casas que hay por allá. La ves así a la distancia. No sé si lo que están viendo ahora le hace justicia a lo que veo con mis propios ojos, pero es algo impresionante y una de las cosas que a mí más me ha encantado. Estos panoramas enamoran a cualquiera. Ahora,
Aunque esta vista sobre todo se disfruta de noche, si volvemos a la Comuna 13, te darás cuenta de que este lugar tampoco se queda atrás. Me atrevería a decir que Medellín completo es una ciudad de bastante progreso y todo lo que se ve por aquí, o sea, todos los colores, han utilizado como todo para darle color a este barrio y darle la bienvenida a muchísimas personas para que disfruten de su cultura y también de todo lo que ellos tienen para ofrecer. Y ustedes pensarían que esta cancha es una cancha normal, pero no. Aquí han grabado algunos artistas grandes de renombre, como por ejemplo, este lugar fue el escenario de Maluma, de Nicky Jam, de Karol G y de algunos otros grandes artistas que se han dado su vueltecita por aquí y han puesto este lugar a vibrar. Porque si tú entras aquí, tú no puedes andar ni que así. Tú tienes que darte tu vueltecita y hablar y hacer Ay, mi madre. ¿Cómo? Y lo que realmente llama la atención acá, aparte de eso que acaba de mencionar Julio, es el contraste que hay acá atrás. Miren esto, miren esto, miren esto. Pueden ver acá todas esas casas, lo que parece como eso de que le llaman a veces como tipo favelas. Muchas casas que se nota que es de otra clase social, pero aún así es llamativo y es interesante porque no es algo que vimos en el centro de Medellín. Así que el contraste entre el centro y esto es completamente diferente. Y el hecho de que construyan así sobre una loma, señores, hay que decir, tienen que ser arquitectos muy buenos. Bueno, me he vuelto loca comprando que llaveritos, que imanes, ese tipo de cosas para los recuerdos, ¿no? Y para la gente que quiere allá. El asunto es que a mí me quieren ver la carita, pero como tengo este amigo acá que me está ayudando a comprar las cosas más barato, dándome los truquitos de que tengo que negociar. Así que, ¿cómo son los trucos, papi? Dime. Los trucos, como les decía anteriormente, pilas, tienen que estar muy presentes, que a veces hay gente que se aprovecha de pronto de gente de otro país, con otro idioma y quieren cobrarle más. No, ustedes aprendan. ¿Cuánto me lo deja más barato? ¿Cuánto vale? Hágame descuento, hágame rebaja, diríamos aquí en Colombia. Lo más importante es que todos los colombianos somos muy buena onda, nos gusta recibir a la gente de otros países y que mejor que se lleven este tipo de regalos a un valor bueno, bonito y barato. Aquí en Colombia le decimos las 3 Bs. Bueno, bonito y barato. Esa la conozco yo. Qué bueno. Esa la conoce ella, conózcala ustedes también. Ya ustedes saben, tienen los reales trucos para cuando vengan acá. Ahora, aunque es verdad que gran parte de la comuna es un atractivo visual, ustedes saben que no es por nada que nos llamamos otra ruta. Pues como casi siempre hacemos, decidimos salir de la zona turística y nos paseamos un poco más por las zonas donde aún se puede ver un poco más de la otra cara. Pues justamente en estos lugares es donde la ausencia de los diseños coloridos revela un poco más la imagen de la vulnerabilidad social. Pues como pueden ver, hay más desorden, pueden encontrar basura al lado de las escaleras y también se ve de que las casas no están tan cuidadas como otras zonas de la comuna. Ahora, lo que no se puede negar es que en lo que hemos recorrido acá nos hemos sentido sumamente seguros. Vemos a muchas personas andando con celular, así como que sin problemas, sin preocupaciones. ¿Realmente es tan segura Medellín? Sí, bueno, hemos estado por todos lados con los teléfonos, grabando con las cámaras, entonces, conclusión a la que llegas tú, a ver. Bueno, es bastante seguro. Sí, es bastante seguro. Condiciones normales sí es muy seguro. Las zonas turísticas, sí. Lo que bueno es como dicen acá, no dar papaya, como en cualquier lado de Latinoamérica, que dicen que no den papaya y así, pero de resto chévere. el cambio que ha dado la Comuna 13 la ha convertido en un ejemplo de superación que pasará a la historia. Como pueden ver, Medellín tiene muchas cosas que sorprenden a cualquiera. Y lo mismo podemos decir de esta ciudad. ¿Qué es lo que menos le gusta de Cali? Lo que menos gusta en este momento es la inseguridad y los extranjeros, en especial los venezolanos. Hay mucho desorden y las entidades que tienen que tratar de regular eso no lo hacen como debieran. La salsa viene del barrio, la salsa salvó a Cali. Dale click aquí para que descubras lo bueno y lo malo de Cali, Colombia.